¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a transmitir la tercera sesión de esta práctica que la Facultad de Derecho, a través del Colegio de Profesores de Derecho Penal del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, quieren participarles sobre temas que puedan ser de discusión, temas de mucha controversia, pero sobre todo que podamos tener nosotros una comunicación jurídica. Me ha dado mucho gusto por la respuesta que ha habido a más de 15,000 visitas que ha tenido estas conferencias, en donde se van dando criterios, posturas desde Honduras, Nicaragua, de Argentina. Hemos tenido comentarios de toda la República Mexicana, exalumnos nos hemos vuelto a encontrar. Entonces me da muchísimo gusto que por este medio sigamos en comunicación. El tema que hoy vamos a manejar como para un cierre de estas tres conferencias, que en forma general, no hemos entrado así a fondo dogmáticamente, sino hemos tocado por el tiempo que ha sido, me he restringido a una hora. Hemos tocado temas muy complejos, ejemplos que se han discutido y se siguen discutiendo en las redes, en lo que hemos seguido nosotros. Algunos los estamos contestando porque son muchísimos, pero voy a tratar de darle contestación este fin de semana a todos. El tema hoy es el paquete fuerte, que es la imputación personal. ¿Por qué utilizo el concepto de imputación personal? Y ustedes me dirán, bueno, es que no es un capricho, no es una situación de bluff o de estar a la vanguardia, no. Se trata de que nosotros, al seguir una postura desde un ámbito funcionalista, soportamos más criterios normativos. Entonces, consideramos que el concepto culpabilidad es un concepto que está superado porque se habla, lleva una expiación, o sea, una cuestión metajurídica que no conlleva al término jurídico que debemos de utilizar, aunque tradicionalmente toda la doctrina italiana, la española, la alemana, cuando hablaron del causalismo valorativo y el causalismo positivista, luego el axiológico, en la segunda etapa del causalismo, utilizaron el concepto de culpabilidad. No es sino hasta ya entrada los años 70 en que se habla de esto. ¿Y en qué consiste la imputación personal? Yo quiero aquí detenerme porque dice la doctrina dominante, pues desde luego había un causalismo normativista que invadió todo el mundo. En México sigue habiendo un gran grupo de maestros que siguen utilizando el concepto de culpabilidad, pero actualmente parece que el término imputación personal está superando todo esto. Desde nuestro punto de vista, es más correcto, pues no se castiga la culpabilidad del sujeto. Esto es muy importante. No se va a castigar la culpabilidad del sujeto, sino que solo se exige que el hecho penalmente antijurídico, es decir, el injusto penal, sea imputable penalmente a su autor. Se trata solo de atribuir o imputar, que es el término correcto, el desvalor del hecho penalmente antijurídico a su autor. Lo digo en otras palabras. Nosotros, en el sistema tradicional, teníamos que acreditar el cuerpo del delito, es decir, toda la parte objetiva y subjetiva de el hecho en concreto que se da en el mundo fáctico. Esto llevado al ámbito dogmático se llama injusto penal. El injusto penal, que desde mi perspectiva es tipicidad y antijuricidad, y en el sistema tradicional se le llama acción típica y antijurídica. Es decir, se configura el hecho en el mundo fáctico. Y viene un segundo momento, que es el de la culpabilidad. Y en el sistema tradicional hablaban de una culpabilidad en la cual se le imputaba, había culpabilidad del autor y culpabilidad del hecho. Con la reforma del 93 se llegó a hablar de la culpabilidad del hecho. Pero ¿cuál es el contenido de la culpabilidad y por qué es erróneo el concepto de culpabilidad? Pues precisamente porque desde nuestra perspectiva lo que tenemos que hacer es ese desvalor del hecho que se da en el mundo fáctico, es decir, ese hecho típico y antijurídico, esa desvaloración que hay normativamente, se le debe imputar a título individual o personal a un sujeto determinado. Que lo llevan a ustedes al sistema anterior era cuerpo de delito y probable responsabilidad. Y al final, responsabilidad penal. Es decir, aquí desvaloras un hecho del mundo fáctico y se lo vas a imputar a un sujeto a título individual o personal. Que claro, ya ahí entrarán las reglas de participación y todo esto, pero en forma genérica es a donde los quiero llevar. ¿Qué es importante desde nuestra perspectiva?
Hay un consenso en entender que la antijuicidad como un juicio despersonalizado, de desaprobación sobre el hecho, esto es muy importante, es un juicio despersonalizado de desaprobación sobre el hecho mismo. El delito requiere la posibilidad de imputación de ese desvalor a su autor. Aquí está la clave. Ese desvalor del hecho lo vamos a manejar como un desvalor al autor de ese hecho. Por lo tanto, hoy en día ya no decimos que esta es la causa y este es el efecto. Sujeto que dispara, sujeto que muere. Causa-efecto, no. Ahora tenemos nosotros un resultado que le es imputable objetivamente o le es a título de imputación personal a un sujeto. Es decir, se le va a imputar ese hecho del mundo fáctico a la persona. Dadas estas bases, ya nada más cerraríamos con lo siguiente. Déjenme buscar los ejemplos en los cuales pues vamos a trabajar, porque a mí me encanta que podamos poner ejemplos y luego ya entrar a la parte dogmática. Ya para cerrar mi postura dogmática sobre lo siguiente, para que el hecho penalmente antijurídico, es decir, una tipicidad y antijuicidad, pueda ser imputado personalmente a su autor, es preciso que pueda afirmarse que el hecho constituye, además, la infracción personal de una norma primaria que dirige concretamente al sujeto, su imperativo norma de determinación. Está la norma primaria y la norma de determinación. Ello requiere, fíjense bien, la capacidad personal de evitar el hecho que excepcionalmente pueda faltar en algunas personas. Y aquí es donde ya entramos al contenido o a lo que yo le doy como contenido en esta situación. Por ejemplo, si nosotros decimos que el contenido hoy en día de la imputación personal para poder hacer ese desvalor de imputación es el siguiente. Uno, que sea el sujeto imputable. Dos, que tenga conocimiento potencial de la antijuicidad. Y tres, la exigibilidad de la conducta del sujeto. Si se dan cuenta, nosotros seguimos en una situación ecléptica normativa, es decir, desde un ámbito óntico y un ámbito normativo, porque ya hay tendencias normativas totales como la de Jacobs, hay también la tendencia del funcionalismo social que manejan algunos juristas mexicanos y que traen retomado de otros autores de Europa, pero nosotros nos consideramos o estamos ubicados en un contexto en donde hemos acogido ya conceptos de Jacobs, de normativos, y que logramos adaptar a la dogmática, al menos a la postura que nosotros entendemos. Por ejemplo, Roxin habla de codominio funcional y distribución de tareas en el codominio funcional. Jacobs habla de una cuestión de división de trabajo. Entonces, esto nos va dando un enfoque hacia dónde nos debemos de ubicar. Entonces, dada la postura y dado lo que es la imputación, la imputabilidad como primer elemento, como segundo elemento el conocimiento potencial de la antijuicidad y el tercero, que sería la exigibilidad, déjenme entonces hablar ya de algunos casos que para mí serían relevantes desde el punto de vista netamente que, primero, hay un caso famoso de este joven, si quieres subirme el del Ponchis, que por ahí los tenemos en Facebook. El caso del Ponchis es un jovencito que tenía solo 11 años. Se llamaba Edgar Jiménez Dugo y lo puedo decir porque esto es información pública y fue un asunto sumamente relevante. Se llamó como el niño sicario, es decir, él tenía una relación con la familia que estaba ligada al narcotráfico, pero el menor confesó que había degollado a 4 personas y que se había encargado de distribuir cocaína en Morelos. En el 2010, a los 14 años, fue detenido acusado de posesión de armas exclusivas del ejército y por su participación en secuestros, torturas y homicidios. E inclusive en su celular se le lograron encontrar videos donde él tenía la gente, donde estaba la gente colgada, él se videogrababa con música de banda y después empezaba a matar a la gente. Y confesó haber degollado a 4 personas por ser menor en el 2013 fue puesto en libertad y trasladado a Estados Unidos donde tenía parte de su familia. A ver, lo voy a utilizar. ¿Qué es la imputabilidad? Para mí la imputabilidad es que el sujeto tenga capacidad de conocer y comprender el carácter ilícito de su actuar. En palabras de otros autores es que tenga capacidad de comprender la norma.
Entonces, aquí es muy importante que el sujeto. Ahora, ¿cómo lo sacamos o cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, este caso de un menor de edad en el cual está confeso, están los videos de que él actuó, privó de la vida, vendió narcóticos, etcétera, muchos delitos. Pero lo que vamos a acreditar nosotros, y era lo que el desvalor del hecho en sí, que sería la tipicidad y el antijuicio. Realizó una acción típica, todo lo que es la parte objetiva, actuó con dolo, y después la parte subjetiva, la parte de la antijuicial. No hay una causa de licitud que excluya la antijuiciedad. Entonces, llegamos a la parte para imputarle personalmente el hecho a él. Ya tenemos el desvalor del hecho en sí, ahora vamos a imputarlo a título individual o personal. Y en esta imputación, lo primero que tenemos que ver es que el sujeto sea imputable. Entonces, la imputabilidad se da por exclusión. Es decir, yo tengo que ver que no tenga una causa de inimputabilidad, que podría ser un trastorno mental temporal o permanente, o que no sea menor de edad o pelegis por disposición de la ley. Y ahí encontramos que la figura de este menor, en este caso concreto, se va a ubicar en el contexto de lo que nosotros denominamos inimputabilidad por disposición de la ley o por ser menor de edad. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque he considerado que el hecho de crea impunidad, el hecho de poner una edad. A ver, lo voy a soltar ahorita y que sea un tema de discusión con los muchachos juristas, los jóvenes que ahora se están introduciendo a la parte penal. Y por qué no ir pensando en que la imputabilidad se determinara con conocimiento científico, para que no haya impunidad por la edad. Porque yo les pregunto, y esto es lo que ¿qué diferencia hay entre un sujeto que tiene 17 años, 11 meses, 30 días y que le falta un día para cumplir los 18 y que tome un arma de fuego y le dispare a la cabeza a un menor de edad y lo mate? Con un sujeto que tenga 18 años, que esté cumpliendo sus 18 años, tome un arma de fuego y le vuele la cabeza a la persona. En los dos casos, desde mi punto de vista, el sujeto es imputable, conoce el alcance de su actuar, tiene capacidad de comprender la norma, pero simplemente la diferencia es que uno va a quedar libre, como este joven que mató a 4 o 5 personas, que desollándolas, descuartizándolas, y el otro se va a ir a un penal a estarse entre 30 y 60 años de prisión. En Estados Unidos se toma en cuenta mucho para, aunque sean menores de edad, pueden responder penalmente del caso. El menor que tenía 12 años y que va por otro pequeño, dos menores, perdón, de 12 y 11 años, que van por un menor a un centro comercial, se llevan a un menor de la mano de 6 años y lo matan. A estos menores los someten a estudios y determinan mediante una audiencia previa si van a ser juzgados como adultos o como menores. Y ya en esa determinación les pueden meter hasta cadena perpetua o pena de muerte si corresponde en su caso. Entonces, aquí yo no llego a ese extremo, yo simplemente quiero dejar hoy nada más esta postura que he pensado, que lo decía Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera, este gran jurista, criminólogo, el padre de la criminología en México, que hace más de 40 años él empezó a ahondar en todo esto, él lo refería en el famoso, y él lo dice, en el camioncito de la impunidad. Porque puede, y como en nuestro país existe que en algunos estados la mayoría de edad es 18, en otros es a los 16, en otros es a 17. Hoy creo que se han tratado de unificar todos. Pero en su momento histórico, él podía, en el camioncito de la impunidad, es decir, estar en un estado en ese camión, cometer un delito y ser inimputable. Seguir con el camioncito, cometer un delito y ya ser imputable. Y entonces él decía, ¿por qué tenemos que tener esta situación de que la edad penal tenga que ser diferente en varios casos? Antes era de 21 años, ahora es de 18 años a nivel nacional para sus derechos, etcétera, todo lo que nosotros conocemos, pero penalmente es penalmente responsable de los 18 en adelante. El trastorno mental temporal y transitorio, y déjenme ahí tocar el caso de Goyo Cárdenas, porque siendo Ministerio Público en el año 1985 en Benito Juárez, cuando yo empezaba a estar de adjunto con los grandes maestros, como era en ese momento, que fue mi maestro, el maestro Raúl Navarro García, empezaba a estar con el maestro Raúl Carranca y Rivas, se tocó en algún momento el tema de Alfonso Quirós Cuarón, este gran
criminólogo, criminalista, yo creo que el más importante criminalista que ha tenido México, y tiene un libro que se llaman Los casos que se los recomiendo, los casos más importantes de Alfonso Quirós Cuarón, y ahí trata el de Goyo Cárdenas. ¿Quién es Goyo Cárdenas? Goyo Cárdenas es un joven que era estudiante de Derecho, tenía una novia que estudiaba medicina, y que en un momento, en el año 42 aproximadamente, si no me recuerdo, 1942, el sujeto mata a 6 mujeres, mata a la novia y a 5 prostitutas. En este caso, lo interesante fue que del mes de septiembre al mes de noviembre ejecuta los homicidios. En ese entonces es detenido, interrogado con interrogatorio científico de estos que utilizaban para que la gente declarara, y declaró, y entonces él confiesa que las mató y que estaban en su casa de Tacubaya, en la casa de sus papás. Cuando hay periodistas que hicieron un libro de esto, y la narración es la siguiente, de que están buscando en el jardín y de repente unos escarbando por aquí, otros por allá, y dicen, aquí hay una pierna, el otro grita, aquí hay una cabeza, aquí hay un brazo. Y entonces lo que sucede es que había 6 mujeres distribuidas en ese. Y la pregunta, cuando entra Alfonso Quirós Cuarón, el punto central era si era imputable o era inimputable. Más de 15 o 20 estudios se hicieron para determinar si era imputable o inimputable este sujeto. En un principio se determinó que era imputable. Cuando vino Quirós Cuarón, él siempre sostuvo que el sujeto escondía y quería aparentar la inimputabilidad cuando en realidad era imputable. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, si era inimputable, se le sometía a un tratamiento especial para inimputables y podía ir inclusive a un hospital y en ese hospital salir, entrar, como sucedió. Cuando se le determina por un juez que era inimputable esta persona, se le manda a un hospital, si no mal recuerdo, al Fray Bernardino de esa época, donde él y otro ampón se escapan. En este caso, él salía, tiraba basura, recibía comida. Sí, era una gente carismática, era una gente que pues, se manejaba muy bien, pero que decían que estaba mal de sus facultades mentales. Total de que se escapa, se va a esconder, si no mal recuerdo, un pueblito que se llama Las Palomas en Oaxaca. Estoy tratando de hacer memoria de este caso, de Las Palomas en Oaxaca, y es detenido posteriormente. Cuando van y lo llevan ante el juez, él declara que se había tomado unas vacaciones y que por eso se había ido. Entonces declaran que es imputable y lo mandan al reclusorio, le imponen 34 años de prisión y aquí viene la parte importante. Si no mal recuerdo, bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez, le dan un indulto a esta persona y obtiene la libertad. Ante esa situación, llega a la Cámara de Diputados y de pie la Cámara de Diputados lo recibe con aplausos. Esto solamente pasa en México. Un sujeto que priva de la vida a 6 personas, se olvidan totalmente de la víctima, se van a su caso. Y déjenme tocar un tema que me recuerdo en el libro de Alfonso Quirós Cuarón, porque en ese libro se hizo una prueba de pentatol. Esa prueba consistió en que pues, cuando todavía se podía, se obligaba al inculpado, en este caso al imputable, lo tenían acostado y estaba el juez, estaba el Ministerio Público, estaban los médicos, su defensor, todos. Se le acostaba, se le inyectaba el pentatol y entonces él empezaba a declarar lo que llamaban en ese entonces el suero de la verdad, que consistía en este medicamento y le ponían la cuerda hacia acostado y él entonces hacía referencia. ¿Qué significaba la cuerda? Es para matar, la pala para enterrarla y así sucesivamente hasta confesar el hecho que había cometido. Estaba confeso de 6 homicidios diversos, estaba una situación y al final se determinó que era un sujeto que era imputable. ¿Y por qué me referí a que yo era Ministerio Público en el 1985? Porque estando en la mesa de trámite número 2 en Benito Juárez en la mañana, llega una persona a ver, me dice, quiere hablar con usted un abogado porque va a declarar una persona. Entonces, que pase la persona, ya se identificó, y que pase el abogado. Y cuando me presenta su cédula, era don Goyo Cárdenas, un hombre que no alcanzaba el 1,50 de estatura, moreno, con unos lentes de fondo de botella, como le denominan, oscuros, y con una sonrisa. Y entonces, como yo me acordaba de todo lo que había pasado en su vida, cómo se había manejado, pues bueno, imagínense la impresión de tener este personaje que tuve la oportunidad de atenderlo ahí en la mesa de trámite. Entonces ya quedó marcada la parte de la imputabilidad,
a grosso modo la inimputabilidad es cuando tiene capacidad. Entonces puede haber trastorno mental temporal o trastorno mental permanente para ser inimputable en la capacidad. Y ahorita déjenme recordar, en 1981, trabajando yo, estuve yo primero en sala penal con el magistrado Enrique Humberto Tirado. A Enrique, bueno, primero era el secretario de acuerdos de la 9ª sala, donde me lleva a proyectar año y medio, 2 años, don Enrique, que fue mi maestro. Cuando llega al juzgado 31, me dice, vas a trabajar de todo. Y entonces estoy 2 años con él en el juzgado 31 penal, donde inicio mis pininos en la materia ya práctica. Pero lo interesante es que mi primer asunto, mi primera audiencia, y tiene que ver con la inimputabilidad. Me dice, toma esta declaración preparatoria, viene por violación y homicidio de un menor, este sujeto. Llega una persona robusta, más bien gordito, tras las rejas, y se me queda viendo fijamente. Entonces yo le digo, así como sintiéndome juez, me recargo y le digo, deme su nombre, por favor. Y no me contesta. Deme su domicilio, no me contesta. Y pues bueno, ya volteó y se me quedaba fijo, o sea, estaba perdida su mirada. Pues insisto, hablo con la secretaria de acuerdos, yo era pues en ese entonces un pasambres, entonces le digo, oye, no contesta. Y le digo, yo creo que está medio loco. Y entonces me dice, no, pues déjame ver. Fue la persona, tampoco le contestó. Y entonces voy con el juez, con don Enrique Humberto Tirado, en paz descanse, era un juez muy estricto, muy duro. Dice, Carlos, ¿cómo es posible tu primera preparatoria y no puedes hacer que declare lo básico? Le digo, pues es que está como malito el señor, o sea, yo lo veo como que no reacciona. A ver, permíteme, llega muy enojado el juez, como era su carácter, y empieza, a ver, deme su nombre rápido, anótele ahí. Y no le hace caso, y empieza a decir que los aztecas, que el sol, y empieza a decir cosas incoherentes. ¿Qué sucedió? Resulta que el sujeto al momento de cometer el delito era imputable. Al momento en que llega al reclusorio era inimputable. ¿Qué se tiene que hacer? Y entonces venía el torito que se manejaba en ese entonces, porque ustedes en el término constitucional de las 72 horas tienen que forzosamente tomar la declaración preparatoria. Si no lo hacen, entonces incurrían en una responsabilidad. ¿Qué hicimos? Bueno, pues teníamos que, si no la tomamos, incurres en responsabilidad. Si la tomas, incurres en responsabilidad. Se tiene que certificar, se pidieron 2 peritos médicos psiquiatras para ver su estado y en ese término determinaron que el sujeto estaba mal de sus facultades mentales y le ponen vulgarmente llamado loco. Entonces se abre el procedimiento especial para inimputables. Ahí tienen un caso en el cual al momento del hecho es imputable, al momento en que sucede, en que está ya sometido ante las autoridades, no es inimputable. Y ahí tendríamos un ejemplo de estos dos. Y ahora quiero referirme ya para terminar este primer elemento de la imputabilidad sobre algo que para mí me interesa mucho. En la imputabilidad se ha discutido mucho sobre la cuestión de quien ingiere mucha droga, si es un sujeto que es imputable o no es inimputable. Y el sujeto que toma medicamento inculposamente, el sujeto que va ebrio y conduce un vehículo, si es imputable o no. Eso se llama imputable liber in causa o libre en su causa y que tiene que ver con que el sujeto se pone bajo un estado de inimputabilidad voluntariamente. Quien quiere matar a una persona y se mete droga, no puede escudarse en el concepto de decir que por estar bajo el influjo de la droga fue que mató, porque él se puso voluntariamente. Y aquí toco un tema que quiero dejar para la discusión sobre lo que es el sueño, sonambulismo e hipnotismo. La mayoría de la dogmática clásica lo ubica dentro de una causa de exclusión del delito, es decir, como ausencia de conducta. Desde mi perspectiva y bajo estudios científicos, quien está en el sueño cometiendo un ilícito, quien viene y dice, oye, cuñada, ¿me puedo dormir en tu cama contigo? Te prometo no hacer nada. Y dentro de su parte de un sueño profundo que tiene, que haga tocamientos, en parte que sea un abuso sexual. Él no puede escudarse en el sentido de decir que el sueño, pues, como está bajo el efecto del sueño, es una ausencia de conducta. Yo pienso, y esto lo tienen ustedes en estudios científicos y lo pueden ver en artículos, cuando un sujeto va a su sueño, hay una predisposición de él antes de entrar a ese sueño, a las 7 etapas del sueño, para poderlo hacer. Es decir, desde que se acostó este sujeto junto a su cuñada, él ya tenía la voluntad de hacer esto. Por lo tanto, nosotros consideramos
que no corresponde a una ausencia de conducta, sino podría estar dentro de estos aspectos, más de una cuestión donde él voluntariamente se pone en estado de inconsciencia para cometerlo. Lo mismo sucede con el hipnotismo y el sonambulismo. Sería en ese mismo tenor. Vamos a pasar, porque nos vamos a ocupar esta hora, al conocimiento potencial de la antijuicidad. ¿Qué es el conocimiento potencial de la antijuicidad? Aquí hago una referencia a mi postura dogmática, en donde sigo lo que refiere Alexander Graf Sudona. Alexander Graf Sudona, en su trabajo de 1950, él refiere lo siguiente, que el dolo tiene una doble posición. Hay un dolo que es el elemento volitivo a nivel de tipo y hay un elemento cognitivo a nivel de lo que es la imputación personal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el objeto de conocimiento que el conocimiento del objeto. Cuando él es esa inferencia normativa y filosófica y desde luego científica, y tiene razón, estos lentes son objeto de conocimiento. Yo quiero saber cuál es su estructura, su tamaño, para qué sirve, qué medición tiene, etcétera. Entonces es mi objeto de conocimiento. Pero llega un segundo momento cuando hay un conocimiento de ese objeto. Es decir, cuando nosotros estamos a nivel de tipicidad, es objeto de conocimiento y el dolo es simplemente voluntad de realización. Cuando vamos nosotros a la imputación personal en el conocimiento potencial de la antijuicidad, ya es el conocimiento del objeto lo que tú vas a valorar. Y entonces por eso es un concepto axiológico valorativo respecto de lo que tú vas a tener del conocimiento potencial de la antijuicidad. Fíjense bien, ¿qué es el conocimiento potencial de la antijuicidad? Que mínimamente un sujeto que tiene capacidad de comprender, es decir, que sea imputable, conozca la antijuicidad del hecho. A ver, todos los que estamos aquí ahorita a través de este medio, podemos saber que si yo corto un árbol, al cortar ese árbol, yo pueda tener que cometer un ilícito. ¿Por qué? Porque no está permitido talar. Si a mí me dicen en Uganda qué delitos son los que se sancionan, pues no sé en Uganda cuáles son los tipos penales, pero mínimamente sé que hay normas que prohíben robar, que prohíben matar, que prohíben abusar sexualmente o atentar contra la libertad sexual. Eso es lo que denominamos conocimiento potencial de la antijuicidad. ¿Y cómo se excluye ese conocimiento potencial de la antijuicidad que viene siendo el elemento de dolo cognitivo? Es donde viene el dolo de conocer. Ahí es donde encontramos la segunda esfera del dolo, basados en esta postura de la doble posición del dolo. Y entonces, ¿cómo se excluye ese conocimiento potencial de la antijuicidad? Pues se va a excluir por el error de prohibición. Ya nosotros hemos visto que el dolo, elemento volitivo a nivel de tipo, se excluye por el error de tipo. Ahora nosotros analizamos que el error de prohibición se va. ¿Y qué es el error? Es una falsa apreciación de la realidad. ¿En qué consiste esa falsa apreciación de la realidad? En que el sujeto tenga una falsa creencia respecto del mundo que está visualizando. Puede haber error de provisión de primer grado, que es sobre la norma, y error de provisión de segundo grado, que es sobre lo que llamamos nosotros hoy error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. En otras palabras, en que el sujeto crea que está actuando amparado por una causa de justificación cuando no es así. Fíjense bien, en el error sobre una norma, me viene a la memoria el caso de la violación entre cónyuges. Esto de la violación entre cónyuges estuvo vigente por los años 80, 90, en que un grupo de juristas, Maurilio Domínguez Cruz, que fue de los precursores de esta postura, no sé, me acuerdo si Margarita Guerra y Tejeda también estaba en esa postura. ¿Y qué consistía? Decían que cuando un sujeto que está casado civilmente con su esposa y que la esposa, él llega en la noche borracho o llega en su juicio y quiere tener una relación sexual con su pareja y que ella no quiere tener sexo, que él podía ejercer violencia sobre la persona para tener cópula. Y partían de diciendo, a ver, si el matrimonio es un contrato, hay derechos y obligaciones. Entonces, tiene la necesidad este sujeto
o sea, dice, el fin último del matrimonio es el tener una cópula. Entonces, lo que ellos decían era que se podía tener la cópula y si ejercía violencia, se cometía un delito. En ese entonces se manejó el delito de ejercicio indebido de un derecho, ejercicio indebido de un derecho, artículo 226 del Código Penal Federal. ¿En qué consistía ese ejercicio indebido del derecho? En que el sujeto podía hacer valer su derecho por una violencia o una pretendida violencia, y entonces le daban la forma a que si lo hacía vaginal era un derecho, y si era por vía anal era un pretendido derecho. ¿Por qué lo manejaban así? Porque consideraban que no se podía aplicar en ese entonces la pena de violación. Desde mi punto de vista, yo siempre estuve en la idea de que si un sujeto, aunque sea el esposo, atenta contra la libertad sexual de una persona, estamos en presencia de que hay un delito de violación. Pero no querían darle esa situación, y entonces manejaron esta postura. Después viene la reforma ya en el año 93, si no mal recuerdo, en la cual ya configuran los delitos que son el delito de violación entre cónyuges. Y con esto soluciona toda esta problemática que siempre estuvo dirimida entre la cuestión de aplicar una pena tan severa como era de 8 a 14 años al marido, atentando contra la libertad sexual. Y les voy a platicar que en mi vida profesional, cuando se crea la violación entre cónyuges, hubo 4 asuntos que yo llevé entre violación de cónyuges, y en los 4 la anécdota es que la mujer lo metía a la cárcel porque se consideraba un delito grave, la pena era alta, era de 8 a 14 años de prisión, pero era por querella. Y entonces, lo que a mí me llama la atención, y quiero dejarlo en estos 4 casos que yo viví, que la persona, ya una vez en la cárcel, iba a la visita conyugal al reclusorio con su marido y empezaba a negociar con él de que pues, el carro, la guardia y custodia, la casa, etcétera, y al final se traducía en una negociación que debía haber sido del ámbito familiar y no del ámbito penal, y salía libre la persona porque se podía otorgar en cualquier momento el perdón en estos casos. Hay otro caso que quiero someter a solución ya relacionado con el error de provisión. Entonces, lo que lo quiero llevar es que también se manejó que había error de provisión de primer grado, en este caso entre la violación entre cónyuges, porque él creía que estaba actuando amparado por una norma derivado de que era su esposa. Desde mi perspectiva, este es un error que es vencible y por lo tanto es un error de provisión vencible que pues no excluya de responsabilidad. A ver, déjenme interactuar un poquito. Ese fue mi tema de tesis, que se adicionara como agravante en el Código Penal del Estado de México el delito de violación entre cónyuges o concubinos. Ahí, mira, sobre la pena, por lo que yo he vivido en mi vida profesional y con todos los matrimonios que he tenido, yo creo que sí tendríamos que valorar si lo vas a hacer como forma de agravación o lo creas como figura típica, y también si lo vas a hacer como delito grave, porque a lo mejor lo que queremos nosotros es en última instancia sí sancionar la violencia que se ejerce sobre un bien jurídico tutelado, la libertad sexual. Estoy totalmente de acuerdo y debe de punirse. Pero la consecuencia jurídica tan alta de 8 a 14 años no es lo mismo la violación entre cónyuges, que al final termina en un ámbito familiar, que en un tercero. Al menos esa es mi postura. No es una situación, yo lo quiero ver desde el ámbito práctico. Si el sujeto es el jefe de familia o la mujer también trabaja y entre los dos mantienen un hogar y tienen un problema que debe ser de índole familiar, pero sé que él violenta y en su borrachera, en su actuar, atenta contra un bien jurídico tutelado, efectivamente, pero hay bienes jurídicos tutelados que pueden superar, que sería, por ejemplo, la cuestión de los menores dentro del núcleo familiar y cómo vamos a solucionar para que tengan ellos los medios de subsistencia. Si el marido está en la cárcel, entonces pues tendríamos por eso yo he pensado que lo hiciéramos atenuado, que pudiera alcanzar libertad, que se fueran a tribunales del orden familiar, pero que él respondiera para manutención de los menores, sobre todo de los menores, independientemente de que la mujer trabaje o no trabaje. Esa sería mi postura respecto de esto. Benjamín Aguirre, doctor, ¿puede señalar qué pasa con la imputación personal, culpabilidad en el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario en el primero la imputabilidad se analiza para admitirlo? Mira, es algo que técnicamente yo lo vería desde esta perspectiva y lo he estado analizando
con muchos de los amigos, inclusive ayer en la presentación de un libro con Erika Bardales, que ella participó en la creación del Código Nacional y que su postura fue de darle una connotación dogmática que yo no comparto, o sea, humildemente yo no comparto en poner en un código de procedimientos penales la parte dogmática. Creo yo que inclusive los códigos deben de estar separados de posturas dogmáticas y deben ser lo más claro y transparente y dejar al criterio e interpretación de las partes las cosas. Esa es mi postura. En ese sentido, si tú me preguntas la imputación personal, pues tienes que llegar las reglas que te maneja igual cuando viene la audiencia principal, en la cual viene la imputación a la persona, en donde el Ministerio Público tiene que hacer todos los elementos y ver qué datos de prueba tienes para acreditar cada uno de los eventos del tipo, pues tienes que hacerlo de ahí. E inclusive para la imputación personal, pues necesariamente tienes que decir, primero, se integran los elementos del tipo de homicidio con estos datos de prueba, más este tipo de ya lo acreditas. Y ya después decir, e inclusive para la cuestión de la consecuencia jurídica, que es ahí donde entra la parte de la imputación personal, tener que acreditar con datos de prueba que este sujeto fue a quien le puede ser objetivamente imputable ese resultado, con los datos de prueba que tengas hasta ese momento, que deben ser los mínimos para que pueda quedar sujeto o vinculado, como le llaman. Eso sería, pues, mi postura sobre eso. No sé si es... en el procedimiento abreviado, a ver, en el procedimiento abreviado, nosotros teníamos que ver dos cosas. Pasa lo mismo en el proceso abreviado y en el ordinario, para poderlo nosotros manejar, que en la etapa de la carpeta de investigación, cuando se lleva ante un juez y desde el mismo ministerio, pues la misma fiscalía, y luego llevado en la judicialización para la vinculación, pues se tienen que dar los datos de prueba que acrediten el injusto primero y luego la forma en que vas a imputarle personalmente ese hecho a la persona, para que después ya, una vez que pase la etapa intermedia y te vayas a juicio, puedas tener en todo el material probatorio todos los elementos para poder en el juicio tener una sentencia condenatoria. Sería lo que podría mencionar. ¿Hay algún otro que quieran comentar? Entonces, de forma genérica, estoy tocando el tema del error de provisión. Ahora vamos a hablar del error de provisión de segundo grado, precisamente sobre lo que llamamos nosotros error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación, o como tradicionalmente se ha manejado en la cuestión sobre que crees que estás amparado por una causa de licitud cuando no lo está. Que eso ya me lo preguntaron en la sesión pasada, en donde ellos no entendían por qué hablaba yo de una causa de justificación en el error de provisión. Y es que se debe a que dentro de la sistemática puede haber un error de provisión en donde te excluye el conocimiento potencial de la antijuiciedad cuando tú crees estar amparado por una causa de justificación y no lo es así. A ver, me explico. Puse yo el ejemplo de la mujer que invitaba con su esposo, invitaban a ver el fútbol a su casa, que cuando este sujeto se ponía borracho, la mujer consentía tener relaciones sexuales con sus 3 amigos o 4 amigos mientras el esposo estaba dormido y estaba borracho. Y cuando él se despierta, la escena que le encuentra es precisamente que él cree que están violando a la esposa. Mata a uno, lesiona a otro gravemente y el otro escapa. Ante esa situación, estamos en presencia de un error de prohibición que tendríamos que valorar si es vencible o invencible, que puede excluirlo de responsabilidad o no, y 2, si se da en este caso por el estado de alcoholemia que traía y tenían los otros sujetos, si se daba el error. Desde mi punto de vista, hay un error de provisión sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. ¿Cuál es el error sobre el presupuesto fáctico? Pues que el sujeto cree que está en defensa de bienes ajenos cuando no lo está, porque precisamente cuando la mujer declara, ella dice que ella consentía esta relación. Si ella consiente esta relación, entonces él estaba en una falsa apreciación de la realidad. ¿Podría salir de esa falsa apreciación de la realidad? Tal vez sí, si él amaga a las personas y pregunta por qué la violan o por qué no, y ella que pudiera expresarse. Pero como su reacción fue para poder quitarle a los sujetos que estaban teniendo sexo con su esposa, matar a uno, lesionar a otro y la otra persona salir corriendo. En estos casos estamos en presencia. ¿Qué sucede con los efectos del error sobre un presupuesto, sobre un error, en este caso de segundo grado, o sobre error de provisión de segundo grado? Los efectos son sobre la pena.
porque en uno, si es invencible, se excluye totalmente, y si es vencible, se puede aplicar una pena atenuada, acorde a nuestro nuevo sistema. Y volviendo a la cuestión, porque siguen preguntando sobre cuestiones de dogmática en la cuestión de la imputación, yo creo que la duda está en qué momento puede en un proceso manejarse la imputación personal. Pues desde el mismo momento en que se están integrando una carpeta de investigación, tiene la obligación la autoridad de conseguir datos de prueba o medios de prueba o lo que sea necesario para poder, dentro de esta cadena de custodia o en esta teoría del caso, acreditar desde mi punto de vista todos los elementos que integran la parte fáctica y la parte del desvalor del hecho mismo, para después imputarlo en el desvalor al sujeto cuando se habla de imputación personal. Y bajo esos dos rubros, lo que tienen que tener es bien acreditado que esta conducta del mundo fáctico se acredite en todos los extremos con datos de prueba de que el sujeto con esto se le pueda vincular porque hay datos de prueba que lo puedan llevar a que lo cometió ese ilícito la persona. Acuérdense que ahora la gran ventaja de este sistema en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que tenemos muchas vías de solución al conflicto. Y creo que la mediación, tenemos nosotros el proceso abreviado y tenemos nosotros la cuestión de esto. No sé si donde habla de proceso abreviado, dice procedimiento abreviado, habla en la cuestión de cuando el sujeto se declara culpable, él dice, yo cometí este delito, sí, ya, o sea, ya capté, porque lo estaba leyendo a distancia. Entonces, si el procedimiento, yo he sido muy crítico del proceso abreviado. Les voy a explicar. Para mí es una fórmula que inclusive si no hubieran llegado al Código Nacional y hubiéramos seguido con el sistema anterior, yo había pugnado con que se metiera el proceso abreviado, donde un sujeto no tiene que estar todo el tiempo en el proceso, sino que él se declara culpable, se le disminuyera la pena y alcanzara los beneficios y se fuera a su casa. Existía en el procedimiento anterior el proceso sumarísimo, que solamente una vez lo ocupé, no, perdón, 2 veces lo ocupé en un sujeto que había atropellado y privó de la vida y que iba ebrio, y por esa calificativa quedaba preso. Entonces me fui a un proceso abreviado en el cual se lleva a cabo una sola audiencia, ahí mismo en esa misma audiencia se declara la responsabilidad, es decir, ahí se preparan por parte de la defensa y por parte del Ministerio Público las conclusiones, y el juez ahí mismo dictaba sentencia, y en 8 días la persona ya había tenido una responsabilidad penal. En el proceso abreviado que hoy tenemos, el sujeto tiene que aceptar su responsabilidad, pero hay un gran defecto, que tiene que pasar por el visto bueno del fiscal para ver si lleva proceso abreviado o no. A mí eso se me hace una aberración y un punto de vista que puede llevar a la corrupción. ¿Por qué? Porque nada, desde mi punto de vista, no tiene que ver absolutamente nada. El fiscal, si un sujeto, mi cliente y yo acordamos, mira, tú vas a llevarte un proceso y al final vas a ser penalmente responsable y te vas a tardar en prisión o te vas a llevar este proceso. Y él dice, bueno, perfecto, yo mentí para que este celular me lo pagaran, mentí de que me lo habían robado cuando realmente lo que hice fue que se cayó a una alberca. Esto era típico y entonces hubo muchísima gente que llegaba a denunciar que su celular se lo habían robado cuando no era. Esa falsedad en declaración era de 4 a 8 años de prisión. Y entonces la persona la bajaba el ministerio, o sea, llegaba a declarar, pasaban a la declaración con la policía de investigación, ahí se le acreditaba la falsedad y entonces lo consignaban. Y tenía que estar preso, formalmente preso, y tenía una pena de 4 a 8 años. Y entonces yo decía, bueno, pues ¿para qué me espero? Si ya estás confeso del hecho y está acreditado que sí mentiste, pues entonces con un proceso abreviado, él se declara culpable, se le dan los beneficios y no tiene que estar 4 años en prisión, sino que en una audiencia de proceso abreviado, inmediatamente. No, ahora tenemos el obstáculo que tengo que hablar con el fiscal para que el fiscal apruebe que yo tenga que ir a ese proceso abreviado. Creo que es cosa inconcebible. Y ya contestándote en relación al tema que estamos viendo, tendría que estar confeso de cosas verosímiles, porque también una confesión que es inverosímil no se puede utilizar para poder hacer esto. Si él dice yo robé, cuando en el video se ve que está robando otra gente, pues es inverosímil. Entonces, o como mucha gente en el caso del famoso Chucky, se acordarán ustedes este caso que llevó mi amiga Claudia Campuzano, juez en ese entonces 22 del Reclusorio Oriente,
¿Qué sucede? Se declara, detienen a una persona porque dicen que él es penalmente responsable del delito de homicidio, pero cuando llega al término constitucional, se demuestra que el sujeto su confesión era inverosímil, porque en la posición víctima-victimario no pudo haberle privado de la vida en la forma en que él dice que lo saca, se pone frente a frente y le dispara. Cuando el disparo lo tenía de arriba hacia abajo, es decir, que él estaba sentado en el auto y el otro. Palabras más, palabras menos, esos eran los datos que estamos hablando de un caso de hace muchos años, que yo recuerdo que fue de conmoción en el medio jurídico por la amistad que teníamos con la juez, que era una juez y que la fiscalía quería imputarle responsabilidad en ese hecho, que inclusive tuvo que haber hasta juicio. Pero bueno, ahí tienen ustedes, no sé si de esta manera pude contestarle al compañero sobre ¿y qué sucede con la parte central? Disvalor del hecho y disvalor hacia el sujeto para tener primero tipicidad y antigüedad ya colmadas y que por otro lado podamos darle una connotación nosotros de que este hecho del mundo fáctico se le puede imputar a título individual o personal a un sujeto. Se acordarán lo que yo apuntaba al inicio, causa-efecto, y ahora que este hecho le sea objetivamente imputable al sujeto y mediante esta escala de imputabilidad, conocimiento potencial de la antijusticidad y luego la exigibilidad. Si es inimputable, se excluye. Y entonces, ¿qué sucede si el sujeto es inimputable? Tenemos el injusto penal y con el injusto puede soportar aplicar una medida de seguridad. Si tenemos injusto penal más imputación personal, entonces vamos a aplicar una pena y o medida de seguridad. Yo creo que con esto se redondea la idea de lo que estamos planteando o lo que hemos visto hasta ese momento. Nos quedan ahí unos 15 minutos para abarcar con otro. Voy a tocar el caso de Kalimba, que es un cantante para los que me están viendo en el extranjero y en la provincia. Kalimba pues, es un cantante y fue imputado por diversos casos de violación a menores de edad. Fueron 12 decanes menores de edad las invitadas a un hotel donde se encontraba este cantante, pero mientras en la primera asegura que el cantante la obligó a tener relaciones sexuales con él, la otra de 16 años de edad dijo a las autoridades que en el estado donde se cometió que había tenido sexo con el artista con su consentimiento, a pesar de que una de las supuestas víctimas declaró que tuvo relaciones sexuales con Kalimba con su consentimiento. Las autoridades determinaron que por los niveles de alcohol en la sangre en la menor, ella estaba impedida para oponerse o acceder a una relación sexual. A ver, este problema, yo recuerdo que este joven se dio a la fuga y lo agarraron por ahí en la frontera, regresó, se le imputó y hasta donde yo recuerdo él da su show, pasa hacia la parte de abajo, llegan las edecanes y por alguna situación empieza él a tener sexo con ellas. El problema es que a él le habían dicho que eran mayores de edad y cuando llega el momento, él creyó, al menos eso es lo que yo infiero, que eran mayores de edad cuando de repente las víctimas pues son menores de edad. Aquí hay problema de quienes primero las contratan y el segundo momento es que él puede estar en un error y aquí hay que valorar si es error de provisión o error de tipo sobre uno de los elementos que da el tipo penal. En el caso de la violación, en México tenemos nosotros como regla que si la víctima ahora es menor de 14 años, si da su consentimiento, de todos modos hay violación. Si es mayor de 14 años, entonces podría darse el tipo penal de estupro. Entonces la diferencia es enorme, es abismal por la referencia de la referencia temporal. Entonces, el hecho de que ella haya estado alcoholizada y dice, yo sí di mi consentimiento para estar ella, y que la autoridad diga, como estás bajo el influjo del alcohol y eres menor de edad, y entonces se complica más el caso para poder determinar si le es objetivamente imputable o no este resultado a esta persona. Al final quedó en libertad, hasta donde yo recuerdo, quedó en libertad porque en el procedimiento se acreditó que había sido con el consentimiento de las víctimas y que él no había ido en contra de la voluntad. Y por lo que respecta, lo que se hizo fue que por el estado de embriaguez no fue suficiente, si no mal recuerdo, o también fue por la situación de que independientemente que hayan tomado voluntariamente o no, él estaba en un error respecto de la edad de las menores porque ellas afirmaban que eran mayores de edad. Y con esto fue que obtuvo su libertad. Y entonces vamos al caso
ya nada más para cerrar la parte sobre lo que llamamos nosotros el error de prohibición de segundo grado y entrar con la no exigibilidad de otra conducta. En el error de prohibición de segundo grado, ya nada más para quedar sobre esto, se determinó en ese proceso que el sujeto, por el estado alcohólico de la persona, había actuado y que había matado dolosamente a las personas y no le querían hacer valer la cuestión del error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación, que él creyera que estaban violando cuando en realidad ella estaba teniendo un sexo consentido. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Pues que el error de prohibición, si es vencible o invencible, vuelve con la misma temática. Se disminuye la pena en uno y en el otro se excluye. Aquí, al final, en la resolución final, ya cuando pasó a la instancia superior, se determinó que efectivamente este sujeto había actuado en un error de prohibición de segundo grado y se le excluyó de responsabilidad, se le aplicó una responsabilidad atenuada derivado de que cuando se trata de un delito en el error de prohibición que es vencible, simplemente se disminuye la pena. Y en este caso salió con una pena atenuada. Visto de una forma muy genérica con estos ejemplos, ahora pasamos a la exigibilidad. Este ha sido un tema que se ha manejado en diversas posturas y que, por ejemplo, autores como Jacobs principalmente, ellos dicen que cuando el sujeto tiene comprensión de la norma, pues la aplicación de la pena es precisamente porque el sujeto quebranta la norma. Y entonces que la norma es por la norma, para la norma, por la norma. Yo ahí discrepo un poco o mucho más bien del profesor Jacobs en el sentido de que no le asiste la razón de que todo es normativo. Porque entonces, ¿qué caso tendría que el sujeto cree la norma para regular su propia conducta? Para mí es el sujeto por la norma y la norma para regular la conducta del ser humano. Porque de lo contrario, entonces, ¿cómo creas la norma? No, la norma por la norma para la norma. No, o sea, y además ya he tenido discusiones con él en corto, en lo personal, con el profesor Jacobs, diciéndole que a mí lo que no me convence es que todo sea normativo y que todo lo manejamos en una etapa de que la norma sea simplemente una cuestión social, una sociedad sistémica, una cuestión de contraprestación de los sujetos en los factores de su relación, el rol que cumple cada uno de los sujetos, y la problemática encierra un punto que al final llega de cuestiones normativas exageradas. Para mí debe haber una cuestión normativa y óntica equilibrada, aunque hay autores como Shone, que en un foro con Eva Struense, ellos dos se me vinieron a la yugular y me dijeron en 1997, en un foro en Jalapa, Veracruz, que organizó el maestro Moisés Moreno y que me invitó, y yo que también me echaron ahí en medio de ellos dos, en el foro yo hablando de imputación objetiva y imputación personal, y ellos lo que decían es de que cuando hablaba yo en la cuestión de que óntico y normativo, que estaba hablando de peras y manzanas. Y en corto yo le dije, bueno, pues sí, pero son frutas ambas. Y entonces yo creo que se molestó todavía más porque yo sigo sosteniendo mi postura de que la imputación personal existe y la imputación objetiva existe y que ellos la desconocen, claro, porque vienen de un normativismo de Belzel, que viene la salida de toda esa gran camada de juristas, donde estuvo José Ceres Omir, estuvo todo el propio Moisés Moreno, que fue el primer mexicano, hasta donde yo recuerdo que fue a hablar, que hizo su tesis doctoral en Alemania, y son de los precursores de esa camada de grandes juristas mexicanos, pero que no coincido con ellos y no comparto con ellos. Entonces, ya para cerrar esta parte, de lo que viene siendo en la exigibilidad, lo que se pretende es que el sujeto conozca, si ya es imputable, tiene conocimiento potencial de la imputabilidad, entonces se le exige un actuar, hay una exigibilidad normativa hacia el sujeto. Por ejemplo, y por eso yo sostengo que todos los delitos son de acción, no hay delitos de omisión, porque al momento en que el sujeto comprende la norma, esa comprensión de la norma les va a dar a ustedes la connotación de que el comprender la norma debe de actuarse con esa norma. Y quien no comprende la norma, pues desde luego es un sujeto que es inimputable. Si yo comprendo la norma, entonces me exigen un actuar. Si, por ejemplo,
una persona tiene un arma de fuego, tiene hincada a la persona y le va a disparar, pues ¿qué le está exigiendo la norma? Pues no mates, no violes, no robes. Y entonces solamente eso se puede excluir por una no exigibilidad de otra conducta. Déjenme hacer un paréntesis. Considero que inclusión dogmática en el Código Nacional es con la intención de orientar la unificación de criterios. A ver, mi postura es en este sentido, ¿cómo te llamas? René Octavio Cardona. Es de incluir, a ver, nada más déjame ver cómo dice René. Una unificación de criterios. Pues no, porque te voy a decir una cosa. Si tú no analizas, hablan en forma genérica de una estructura sistemática que ellos toman y la ponen ahí. Entonces ponen acción, omisión, resultado, pero eso está incompleto. Es como si me definieran, o si tú me lees el artículo 7 del Código Penal Nacional, el Código Penal Federal, dice, delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales. Pues no te está diciendo lo que es delito, nada más te está dando dos elementos de la que es la acción y la punibilidad, pero eso no es. Debieron entonces ponerle que los elementos del delito son una conducta típica, antigua y culpable, y le estás dando un grupo más. Y en la forma dogmática que se establece en el Código Nacional, lo ponen tan genérico que entonces dices, está ciñendo a una autoridad, al Ministerio Público y a la defensa, a que tengan que utilizar esos criterios para poderse defender. Y tú me dirías, entonces es por un principio de seguridad jurídica. Pues no, porque te crea más inseguridad jurídica. Te voy a explicar por qué. Porque si tú tienes esos elementos, pero al rato esos elementos que me estás poniendo ahí son superados dogmáticamente, como puede ser que hoy el nexo, por ejemplo, la condicio sine qua non, ya no es una cuestión de nexo causal y que se sigue utilizando, que pueda solucionar casos prácticos y que la imputación objetiva pueda solucionarlo, ya tienes un criterio para poder destrozar que todos los demás asuntos que se manejen bajo ese criterio se van a destruir. Por lo tanto, yo soy partidario, y créemelo, y lo digo de muy buena intención, de que cuando se haga una legislación se aplique lo menos que sea de dogmática. Porque si esa dogmática, ahorita están todos hablando de la teoría del dominio del hecho, y lo vamos a ver el lunes en la presentación de este famoso libro de mi querido amigo Humberto Ayala, que habla de autoría mediata, y él habla de la autoría mediata basada en la teoría del dominio del hecho. Y les pregunto, ¿qué pasa si se demuestra que la teoría del dominio del hecho ya no soluciona los casos y que se resquebraja con un nuevo sistema? Ahí ya tendríamos una cuestión. Alan López, ¿considera que entonces que la comisión por omisión tampoco existe? Pues si yo estoy diciendo que todos los delitos son de acción, puede haber delitos de acción de resultado formal y de resultado material, ahí. Y estoy incluyendo en todos los delitos de acción de resultado formal y material también los que pudieran ser de omisión. Y te explico por qué. El tipo penal es una descripción legal, pero el contenido del tipo penal es la norma. Y si esa norma en última instancia es la que dice no mates, no violes, lo que tú estás haciendo en última instancia es que te está diciendo el legislador cuando crea un tipo que en los delitos que se llaman hoy de omisión, por ejemplo, el incumplimiento con una obligación, lo que en realidad te está diciendo es que debes de dar un hacer, y lo que estás haciendo es que no estás contrariando la norma con no acatar lo que te está ordenando la norma. Entonces, si te das cuenta, todas las normas te las van a manejar como de acción. Lo que tú estás haciendo es simple y llanamente que no acatas esa norma. Y entonces es lo que ustedes llaman, o lo que la general llama, delitos de omisión. Pero el delito no es de omisión, es el actuar de un sujeto respecto de la norma que le está ordenando un hacer. Y la configuración es secundaria. No sé si con esto puedo explicar. Aquí Emanuel Reyes, caso de disparo de precisión, para entretenernos un rato y quien quiera poner a girar la ardilla un rato, que eso es lo que pretendo. El terrorista Z apostado en un edificio espera que pase su víctima en la esquina que divisa, así dice, divisa desde su ventana. A la vez el terrorista, y sin mediar acuerdo alguno entre ellos, se haya apostado en la ventana contigua del mismo edificio, esperando que su víctima B, la misma que esperaba Z, pase por la esquina que divisa desde su ventana, vamos a ponerle que ve desde su ventana, y pasa por la esquina y ambos disparan y resulta muerto con 2 disparos en el corazón,
sin que se haya podido probar quién de los dos hizo impacto. Mira, no tenemos problema en el derecho penal mexicano porque en las formas de autoría y participación tienes un artículo en el 13, en la parte última, donde te dice que cuando no se pueda determinar quién, en los dos hay dolo, los dos hay voluntad de matar, independientemente de que la víctima sea o no, hay dolo. Y entonces aquí, si detienes a los dos y no puedes determinar quién de los dos lo mató, a los dos les vas a aplicar el delito de homicidio, nada más que los vas a disminuir la pena. En la hipótesis dice, cuando no se puede determinar quién de ellos lo cometió, se disminuye una cuarta parte, si no mal recuerdo, la pena para ambos sujetos. Pasa con el equipo de fútbol, donde se pelea un equipo contra otro y 11 sujetos patean a uno, lo matan, no se puede determinar cuál fue la patada mortal y entonces a los 11 les van a meter el delito de homicidio respecto de ese sujeto. Bueno, vamos a la par, no sé si con esto pude, bueno, es interesante. Yo no recuerdo, si no mal recuerdo, ese es un caso de la dogmática española de ETA. Si no mal recuerdo, yo lo voy a checar y ya te lo mandaré por él, pero yo recuerdo que eso fue un caso que se presentó en realidad. Ahora bien, vamos a cerrar ya esta sesión, que ya quedan unos minutos, con una parte que a mí me interesa mucho mencionar, que es sobre la cuestión de la no exigibilidad de otra conducta. Nosotros ya decíamos en las clases pasadas que el estado de necesidad tiene dos vertientes o doble naturaleza, una a nivel de causa de licitud, cuando el bien es de mayor y otro de menor, pero cuando se trata de la misma jerarquía, entonces estamos en presencia de una no exigibilidad de otra conducta, precisamente por un estado de necesidad disculpante. Fíjense que hay varios casos. Voy a poner uno que un día estaba en el insomnio, prendo la televisión y quedan a la deriva en una pequeña embarcación 8 personas. Es el abuelo, la abuela y la nieta, 3. Luego viene el capitán, que viene con una pistola, viene el chef, vienen los demás pasajeros, y cuando ya empiezan, se suben los 8 personas, se dan cuenta que el peso de los 8 está hundiendo la embarcación. Y estaba gravemente lesionado el abuelo, el abuelito estaba gravemente lesionado, estaba muy, muy mal, y entre todos, más bien el capitán, que tiene la pistola en la mano, decide aventarlo para quitarle peso. Ante esa situación, la abuelita quiere defenderlo, le dan un balazo y también la tiran al mar. Entonces queda la niña, sigue el naufragio, pero la embarcación sigue con sobrepeso, y entonces este hombre le empiezan a determinar a quién matan. Y él lo hace desde una perspectiva de que fuera el que menos sirviera. Y mata a un segundo, mata a un tercero. Total de que sobrevive el grupo pequeño y él es llevado ante las autoridades y se le hace un juicio. En el juicio, él declara y él dice, no, yo tuve que matar para salvaguardar la vida de todos nosotros. Y entonces le preguntaba una de las personas, ¿y por qué no te mataste tú para que sobrevivieran los otros? No, porque alguien tenía que te llevar el orden. Pues si yo no tengo el orden, todos hubiéramos muerto, porque así como hubiéramos estado a la deriva. Y entonces este gran caso de no exigibilidad de otra conducta, en donde hay una ponderación de bienes, está el caso Maginot, está el caso de los pescadores náufragos, en donde, bueno, queda en un naufragio, nada más para completar esta galera de ejemplos, queda el naufragio y entonces ya llevan un mes sin comer y hacen un sorteo. Viene el chef del yate, viene el capitán del yate, la tripulación y los que venían ahí, y para sobrevivir deciden matar a uno de ellos. Y entonces hacen un acuerdo que al que saliera el palillo más corto, el cerillo más corto, pues era el que había que matar. Y matan al chef. ¿Y para qué lo matan? Pues para que su carne la disecaran y posteriormente con esto comer, y efectivamente después de no sé cuántos días sobreviven al naufragio por la carne que estuvieron comiendo del ser humano. Pero ahí el planteamiento es, hay una no exigibilidad de otra conducta. El Estado, cuando tiene un interés preponderante en los bienes jurídicos tutelados, él da o faculta con las causas de licitud una norma permisiva, donde está permitiendo, válgase la expresión, que se puedan cometer delitos hasta el grado de un homicidio y que de esta manera se pueda dar una situación de que para sobrevivir unos sacrifiquen a otros. En el caso Maginot, la famosa tabla, en donde en la tabla se agarra una persona
llega el otro y se trata de agarrar igual, pero la suma de los dos hunde la tabla, pues se empiezan a golpear los dos, uno mata al otro para sobrevivir y sobrevive. Es decir, sacrifica uno para vivir otro. Esa es precisamente la no exigencia de otra conducta. El Estado tenía que proteger a ambos, pero al no protegerlos, permite que uno se sacrifique para salvaguardar el bien del otro. En estos casos que estamos planteando, es un tema de discusión en el caso donde selecciona por qué matar al abuelo, por qué tirar a la abuela, por qué matar a esta persona, por qué matar al otro, estaríamos en presencia de que si no se está rebasando precisamente esta situación. Son criterios en los cuales cuando se presenta la no exigibilidad de otra conducta, se puede en determinado momento dar la situación de que se rompe la exigibilidad y por lo tanto, cuando se presenta la no exigibilidad de otra conducta, se excluye de imputación personal a ese sujeto. Dada esta postura, bueno, se nos fue esta hora rápida, voy a tomarme unos minutos más, primero para agradecerles a todos ustedes que hayan participado intensamente con muchísimos ejemplos, comentarios muy interesantes que nos llevaríamos horas aquí discutiendo. Voy a tratar hoy por higiene mental de estar contestándoles a todos ustedes esos mensajes. De veras estoy muy contento de que la Facultad de Derecho, a iniciativa de mi director de la facultad, don Raúl Contreras Bustamante, haya pensado en que trabajemos los colegios de penal, de civil, de laboral, para que estemos nosotros en contacto con la comunidad jurídica y con más gente participando y distribuyendo estos temas que son sumamente discutibles, son de relevancia, son de dogmática actual, de dogmática de discusión, y que no quiero llegar a que yo tenga la razón. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es que haya esa discrepancia, esa curiosidad por los nuevos hechos, que es lo que al final nos va a llevar a una evolución y que nos está llevando a una gran evolución. Y hoy puedo decirlo después de participar en tantos foros en Europa, de estar estudiando en Sevilla, de estar estudiando en Salamanca. Hoy puedo decir que México está en un nivel de primacía, está en un nivel importante de desarrollo dogmático. Tenemos a jóvenes, voy a mencionar algunos, bueno, no quiero mencionar mejor a ninguno, porque si no, les voy a omitir a amigos que quiero mucho, que me he encontrado en foros internacionales en Europa. Tenemos gente muy valiosa que ha estado de Roxín, Jimena Ordey, del maestro Miguel Polaino Navarrete, que fue mi tutor académico en Sevilla, con la maestra Dieve Sanz Mulas, que fue mi tutora académica del doctorado en Salamanca. Entonces, hay tanta gente que puedo decir que ha podido convivir de México con Europa, con México con Latinoamérica, Latinoamérica con México, que hoy pues simplemente me siento muy contento de haber estado estas 3 horas con ustedes. La respuesta ha sido fabulosa. Estoy muy contento de que estén participando, de que comenten y que digan que no tengo razón en muchas de las cosas. Eso me hace sentir que valió la pena estas 3 horas. Los invito para que el lunes por medio de Facebook, por el mismo canal de Facebook, vamos nosotros a presentar el libro de mi querido amigo, el profesor doctor honoris causa Humberto Ayala Herrera, La autoría mediata, autoría intelectual, su aplicación a los a los aparatos organizados de poder, y el prólogo lo hace mi querido amigo Enrique Díaz Aranda, discípulo de Jimena Ordey, que se doctora en la Facultad de Derecho y también se doctora en la Complutense de Madrid. Que va a ser un gusto estarlo presentando el lunes en punto de las 6 de la tarde. Le pedí que si no trae tos, si no trae gripe, no trae moquillo, no trae nada, pues que esté con nosotros aquí, él y yo solamente con una sana distancia, poder estar presentándolo en vivo, este libro, el próximo lunes. Hasta pronto y mil gracias por estos momentos que me han hecho pasar extraordinarios. Un fuerte abrazo.